¿Quién fue? El primer domingo. Ok. Se compartió la sola fe. ¿Quién compartió la sola fe? Armando. ¿Y qué más compartimos? Solo a Dios la gloria. Isaías 43. Y también se compartió el domingo pasado. ¿Qué se compartió? Muy bien. Hoy vamos a buscar en la carta a los Efesios capítulo 2. Carta a los Efesios capítulo 2. Los versículos desde el 1 hasta el 10. Y hablemos de la sola gracia. Sola escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia, solo a Dios la gloria. Cerremos este ciclo hablando de la sola gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Dice así, en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor amado y Dios bueno, a esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, rogándote que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Señor, ninguno de nosotros es suficiente para proclamar y declarar, Señor, estas revelaciones que tú nos has dado. Pero tú que eres bueno, Señor, tú que eres, Señor, misericordioso y bondadoso, Señor, tú eres quien nos usa para hacerlo, de tal manera que los instrumentos no son los que se llevan la gloria, sino tú que eres, Señor, el generador de todo esto. Aquí estamos, Señor, rogándote que nos hable. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver la esencia de este pasaje bíblico y que tu nombre, Señor, sea finalmente glorificado. Gracias, Señor, te damos a esta hora.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sola gracia. Decíamos que sola gracia es una de esos cinco principios importantes que salieron de ese movimiento espiritual, de ese despertar espiritual llamado como la Reforma Protestante. La sola gracia. Y este pasaje está ligado a esa verdad, a esa declaración y a esa revelación de Dios y a esas acciones que Dios hizo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Cuando nosotros leemos ese versículo 5, al final dice entre paréntesis, ¿cómo dice lo que está entre paréntesis ahí? Por gracia soy salvo. Cuando leemos el inicio del versículo 8, también aparece la declaración nueva vez. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvo. Así que este pasaje está hablando de la acción efectiva de la gracia en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida, si somos creyentes. En una ocasión, alguien decía, cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, ¿cómo se le llama eso? Salario. Esa gente se ganó el pago porque trabajó fuerte. Cuando una persona compite en una carrera y esa persona gana la carrera, ¿qué recibe? Recibe un premio porque se esforzó, entrenó fuertemente y finalmente ganó la carrera. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, cuando recibe algo, ¿qué recibe la persona? Recibe un reconocimiento. Es una persona que se ha destacado en esta área. Premio Nobel de la Paz. Aunque a veces como que el asunto ese como que falla, no sé. Premio Nobel de la Paz. Le dieron el Premio Nobel de la Paz a un presidente, a uno de los últimos presidentes de los Estados Unidos, y fue uno de los presidentes que más guerra provocó en el mundo. Premio Nobel de la Paz. Pero es un reconocimiento. Esa Miss Universo que va al concurso y gana, le ponen una corona encima, en la cabeza, reconociendo que ella tuvo las cualidades necesarias para ser coronada reina. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse ni un salario, ni de ganarse un premio, ni se merece un reconocimiento, y como quiera se le da, ¿cómo se conoce eso? Eso se conoce entonces como gracia. Así que veamos en este pasaje la salvación que solo es por gracia, y veamos la gracia de Dios como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manifiesta en este texto qué fue lo que pasó con nosotros. Veamos primeramente el origen de esa gracia. Versículos 1, 4 y 6. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este pasaje que nosotros acabamos de leer de la carta a los Efesios es muy importante, porque el pasaje nos invita a nosotros a poner nuestra mira en el pasado para que nosotros sepamos valorar bien nuestro presente. Así que mirando hacia atrás lo que éramos, el pasaje nos está llevando a nosotros a mirar hacia lo que éramos, para que nosotros ahora nos veamos en el presente y nosotros sepamos darle gloria, gracia y alabanza a Dios por lo que somos ahora. ¿O nos parecemos nosotros a lo que éramos antes a lo que somos hoy? No, ¿verdad? Porque ha habido algo que sucedió. Entonces, veamos primeramente el origen de esa gracia.
Las cosas son importantes por su origen. Por ejemplo, los productos son buenos o son malos según su origen. Cuando nosotros nos hablan de un producto, ese producto es americano, o es alemán, o es francés. Ese perfume es francés. ¿Cómo dice la gente? Ese perfume es bueno. Un zapato italiano, un reloj. ¿Dónde se hacen los mejores relojes mecánicos? Suiza. Entonces cuando decimos, oye, ese es un reloj suizo, ¿qué dice la gente? ¿Dónde se hacen los mejores relojes electrónicos? Japón. Ese es un reloj, un Casio, hecho en Japón. Eso aguanta golpe, eso aguanta agua, eso aguanta lodo, eso aguanta de todo. Y ahí está el reloj. Yo creo que el hermano Armando tenía un reloj. ¿Cuántos años tiene? Un Casio. Eso duró años. Pero cuando nos dicen así, inmediatamente pensamos, es bueno. Pero cuando nos dicen a nosotros, ese producto es chino. Señor, eso ha ido cambiando, pero todavía está el estigma. Ha ido cambiando. Pero está el estigma. Dice José Luis que no. Ay, cuando nosotros compramos esos asuntos chinos. Entonces, la efectividad y lo bueno y la calidad muchas veces lo determina el origen. La gracia es poderosa y es efectiva por su origen. Y aquí nos dice el pasaje que el origen de esa gracia es Dios. Dios es quien manifiesta su gracia. El versículo 1 declara algunas cosas importantes. Nos deja ver el autor de esa gracia, nos deja ver la acción, lo que sucedió. Y nos deja ver también en ese pasaje la condición del objeto que recibió la gracia. Versículo 1. Y él, ¿y a quién se refiere cuando dice ese pronombre personal? Él, ¿a quién se refiere? Dios. Se refiere a Dios. Pero no los dioses que conocen allá afuera. El Dios verdadero, el Dios que tú conoces y que yo conozco. Y el Dios os dio vida. ¿Qué fue lo que él hizo? La acción de Dios, ¿qué fue lo que él hizo? Nos dio vida. ¿Y cómo estaba el receptor o los receptores de esa vida? Muertos en vuestros delitos y pecados. Dios es el origen de la gracia. Él es el autor, de Él emana toda gracia. Él es quien manifiesta su gracia. El origen de esa gracia es Dios y por eso la gracia es poderosa para cambiar y transformar al ser humano. Es el resultado de dos cualidades infinitas de Dios. Esa gracia es el resultado de Dios, de dos cualidades de Dios que son infinitas, ilimitadas. Es el resultado, por un lado, de su misericordia. Su misericordia, el versículo 4, ve el versículo 4 ahí del capítulo, del capítulo 2. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y tú y yo somos el objeto de la misericordia de Dios. Y esa palabra misericordia es tan importante que aparece 276 veces en la Biblia. 222 en el Antiguo Testamento y 54 en el Nuevo Testamento. Y la gran mayoría cuando aparece la palabra es referente a Dios, mostrando su misericordia. Mostrando que Él es un Dios misericordioso, lento para la ira, dice su palabra, y grande
en misericordia. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque tú y yo cada día estamos violentando los mandamientos de Dios. Sin embargo, su misericordia es tan grande y es tan extraordinaria que tú y yo no hemos sido consumidos. Pero también dice ahí que fue movido por su amor ilimitado. El 4 dice: por su gran amor con que nos amó. Ese pasaje conocido de la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que su gracia es el resultado tanto de su misericordia como de su amor. Él ha manifestado su gracia porque nos amó y ha tenido misericordia de nosotros. Así que esta maravillosa gracia se origina en Dios y en nadie más. Y todo el que manifieste esa gracia, porque mis hermanos, nosotros también manifestamos gracia hacia otras personas, pero la manifestamos influenciado por esa gracia de Dios. ¿Cuánto han orado por sus enemigos? ¿Cuánto han orado por las personas que le han hecho un mal en un momento determinado? Eso es gracia. Pero gracia nuestra influenciado por esa gracia de Dios. Porque los hijos deben parecerse a los padres, ¿no? Así que cuando usted quiere ahorcar a la persona que le ha hecho algo, usted no se está pareciendo al papá suyo. Porque la manifestación de nuestro Padre, aun cuando se le agravia, es gracia y misericordia, y lo ha demostrado con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por su gracia y su misericordia? Amén. Amén. Así que ese versículo 1 habla de esa gracia que se origina en Dios, y el efecto de esa gracia en nuestras vidas fue salvación y vida eterna. Si confiamos nosotros en nosotros mismos, en nuestras buenas obras, en aspecto de la salvación, entonces, mis hermanos, estamos menospreciando la gracia de Dios y diciéndole indirectamente a Dios que nosotros somos los que debemos salvarnos haciendo cosas buenas. Así que esa gracia se origina en Dios. Dios es el Dios de toda gracia. Agradezcamos a Dios por su maravillosa gracia y alabemos su nombre. Pero en segundo lugar, veamos los efectos de esa gracia. Versículo 2 al 6. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Esos versículos 2 al 6 entonces hablan de los efectos manifestados en nuestra vida por esa gracia de Dios. Primeramente podemos nosotros ver la condición en la que nos encontró la gracia. ¿Cómo estábamos? Según ese versículo 2. El versículo 1 dice que estábamos muertos.
el versículo 2 habla que estábamos muertos en nuestro pecado. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así que esa era la condición que teníamos. Habla del pasado del creyente. Habla de tu pasado y de mi pasado. Cuando miramos atrás, mis hermanos, ¿qué vemos ahí atrás? ¿Qué vemos ahí atrás? ¿Cuáles eran las manifestaciones de nuestra vida allá atrás? Hace años. Así que está hablando del pasado. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. No ahora, en otro tiempo. Y ese tiempo era allá atrás. Hace años. Pero también dice ahí que éramos lo que éramos antes de esa gracia llegar. Eso describe el cuadro de nuestro viejo hombre. Cuando nosotros vemos ese retrato y ese cuadro y esa fotografía, porque nos está dando la fotografía o la radiografía del pasado nuestro. Nos está hablando de cómo estábamos, la condición espiritual en la que estábamos. Mire cómo ese pasado nos habla de una pintura negra de nosotros, de un pasado horrible, de un pasado entristecido, de un pasado depresivo, de un pasado destructivo. Antes de llegar su gracia, antes de que Él llegara, mire la descripción que da, cómo estábamos, siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes han visto cómo la forma en que se transporta la madera muchas veces en los Estados Unidos. La toman y la tumban en un bosque allá en las alturas. La tiran por el río y la corriente del río la trae a un punto, posiblemente en otro estado lejano, y ahí la toman y la sacan. Cuando la Biblia habla de que seguíamos nosotros la corriente de este mundo, era como uno de esos troncos lanzado a ese río caudaloso, a ese río que lleva una velocidad extraordinaria por el gran caudal que lleva, bajando desde una montaña hacia un valle. La pregunta es, ese tronco que viene bajando, ¿qué podía hacer para salir de ese río? Ese tronco que ha sido cortado, que ha sido desarraigado y viene bajando, movido por la corriente de ese río, no puede hacer nada para salir de ahí. Así, dígale a su hermano que está a su lado, tú eras ese tronco. No podíamos salir, ni podíamos zafarnos de las corrientes del mundo. Íbamos movidos por la corriente del mundo. Y la corriente del mundo nos llevaba a una velocidad en la cual nosotros no podíamos hacer nada. Algunos de nosotros se sintió mal en un momento determinado y quiso cambiar y dijo, yo me salgo de aquí, pero no pudo. No pudo porque no podía. No podía vencer la muerte espiritual que había en él. Ahí habla de que esa corriente del mundo nos llevaba sin nosotros poder hacer nada. Íbamos ahí y no solamente íbamos ahí, nos gustaba ir ahí. Y nos deleitábamos yendo en esa corriente. Y entre comillas nos alegrábamos siguiendo esa corriente. Y no podíamos salir. Inhabilitados para salir. Como el tronco muerto, así nosotros también muertos. Pero dice ahí también que lo que nosotros seguíamos era conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Así que nosotros teníamos un Señor. Muertos estábamos, pero teníamos un Señor y obedecíamos a ese Señor. ¿Cómo se llama ese Señor de allá afuera? Diablo, Satanás. Así que éramos instrumentos del diablo y de Satanás. Y si no podíamos levantarnos del río caudaloso de la corriente del mundo, mucho menos podíamos zafarnos de esa esclavitud en la cual estábamos. Así que no solamente estábamos muertos, éramos esclavos por naturaleza, porque obedecíamos al Señor que teníamos antes, que se llama diablo, Satanás, adversario, príncipe de este mundo, príncipe de este siglo, engañador, usurpador, ladrón, mentiroso. Ahí estábamos, y estábamos esclavizados, mis hermanos, y tampoco podíamos zafarnos de las cadenas que Él tenía sobre nosotros. Sigue diciendo el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y es extraordinario que el apóstol Pablo dice y reconoce también nosotros, y él se incluye. Y cuando ustedes leen en la Biblia el currículum del apóstol Pablo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a las normas que son por la ley, irreprensible. Eso es importante porque hay mucha gente que cree que porque son moralmente sanos o moralmente pueden hacer cosas buenas, tienen el cielo ganado. Lo que este texto dice, no lo tiene. Porque no es asunto de portarse bien, es asunto de que la gracia te haya alcanzado, de que la gracia de Dios te haya impactado, de que Dios haya llegado a tu vida y haya manifestado esa gracia. Ahí estábamos, dice Pablo, en otros tiempos nosotros, y ahí habla también de otro que nos esclavizaba, y era la carne, en los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Y esa carne apunta directamente a esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos dentro y que a veces trata de revoltearse. Y si no estamos cobijados de la gracia de Dios, entonces se revoltea y también nos hace perder el foco. Porque ese es el peor enemigo que tenemos. Díselo a tu hermano, tu enemigo está dentro de ti. Ahí habla de los pensamientos de la carne, de la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, la condición, estamos hablando de la condición antes de llegar la gracia. Estábamos dominados por el mundo, estábamos dominados por Satanás, estábamos dominados por la carne, hacíamos la voluntad de la carne. Y dice finalmente, ese versículo 3 al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijo de ira, ¿la ira de quién? Ese fuego, mis hermanos, que estaba sobre nuestras vidas permanentemente y que nada más había que abrir una válvula y el fogonazo salía y te consumía. Ira. Así estábamos. O sea que el background que nosotros teníamos antes de que se manifestara esa gracia no era bonito, mis hermanos. Y así anda el mundo. ¿Y sabe por qué no se da cuenta que anda así? Porque están muertos. No se pueden dar cuenta. Pero tú y yo, que cuando nuestros pasos rebalan un poco, inmediatamente sentimos, hey, lo hice mal, no estoy bien. Eso significa que estás vivo. Y estás vivo por la gracia y la misericordia de Dios.
Si pecas y no lo sientes y te sientes igual y sigues siendo igual, no eres salvo. Porque el que es salvo peca y le duele el pecado porque está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Está vivo. Si peca y te duele, estás vivo. Porque los de allá afuera no pueden darse cuenta. Están muertos. Así que mis hermanos, ese retrato nuestro en el pasado no era bueno. Estaba mal. Y como aquel tronco que va ribera abajo o aguas abajo y no puede hacer nada. Esos troncos cuando llegan necesitan la acción de una fuerza externa para sacarlo del agua y ponerlo afuera del agua. Así tú y yo necesitamos un poder externo para levantarnos de los muertos y volvernos a resucitar. Y ese poder es el poder de Dios, y el medio usado fue su gracia y su misericordia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El poder que operó fue su gracia. Quien intervino fue Dios manifestando su gracia en Cristo Jesús. Nuestro presente ahora es un presente donde somos transformados y somos cambiados y somos diferentes. ¿Cuántos son diferentes? Y ese es el resultado, el efecto de la gracia de Dios. Ahí dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida en Cristo Jesús. Ahí dice también que Él nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18, ¿cómo dice? Aquí se lo saben de memoria, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El retrato viejo, la foto vieja, las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas son hechas nuevas porque se manifestó la gracia de Dios. Pero nosotros no hemos leído el 18. Esa parte del 18 dice, de modo, o el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Así que mis hermanos, eso es gracia. Dios accionando a favor nuestro cuando nosotros nada podíamos hacer. Gracia de Dios. Así que ahí habla de muchas cosas importantes y nos dice que al mirar ahora el retrato nuestro, antes que estábamos peludos, balbudos, andrajosos, vueltos, etcétera, y alguien nos tiró una foto y esa foto está ahí para que miremos nosotros quiénes éramos, y ahora nos vemos nosotros con vestidura nueva, peladito, afeitadito, sonriente, con un ánimo renovado. Entonces nosotros necesitamos entender que, como dice su palabra, pero Dios que es rico en misericordia, llegó, mis hermanos. Él llegó a tu vida y tu vida dio un giro de 180 grados porque Él llegó. No pudiste salir de la condición, pero Él te sacó. Él llegó y Él te cambió. Así que hoy somos diferentes. Tenemos una vida diferente. Él nos resucitó. Tenemos una nueva posición, estamos en lugares celestiales, tenemos una vida transformada, hablamos de manera diferente. ¿Cuánto hablan de manera diferente ahora? Antes era una metralleta por esa boca, ahora es más sosegado, más tranquilo, espérate. Y cuando eso quiere salir, uno dice, no, espera, no va, no salga. Hablamos diferente, pensamos diferente. Actuamos diferente, tenemos una perspectiva de la vida diferente,
Vamos hacia la eternidad, o vemos hacia la eternidad. Ahora me paro y veo hacia la eternidad diferente, porque antes me paraba y ni siquiera podía mirar. Pero ahora sí veo una eternidad, hermano, de gloria en la presencia del Señor. Así que veo la eternidad ahora diferente. Tenemos una percepción de Dios que es diferente. Tenemos una percepción de Cristo que es diferente. Tenemos una percepción de su palabra, de la Biblia, que es diferente. Tenemos una percepción del mundo de allá afuera diferente. Eso nos hace diferente. Y eso, hermano, se llama gracia. El texto está hablando de que el efecto de su gracia fue transformación en nuestras vidas. Y eso de transformación se llama santificación. Es el resultado de la gracia transformadora de Dios. ¿Cuánto han sido tocados por su gracia? ¿Cuánto han sido transformados por su gracia? Ese pasado era negro, muy negro. Pero ese texto dice, ese versículo 4 hace la transición entre lo que éramos y lo que somos. Y ahí aparece esa palabra, pero. Y fíjese usted que no dice, pero el hombre. Ahí dice, pero Dios. Ese pero marca el contraste en la vida pasada y la vida presente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el efecto de la gracia de Dios en nuestras vidas ha sido transformación y cambio, y es santidad para nuestras vidas. ¿Es efectiva la gracia de Dios? ¿Ha sido efectiva en tu vida? Amén. Puedes levantar tus manos y decirle gracias, Señor, porque tu gracia ha sido mi mayor bendición. Tu gracia es mi mayor bendición. Aleluya. Pero en tercer lugar, el texto habla de cuál es el propósito final de esa gracia. ¿Cuál es el propósito final? El versículo 7, mira lo que dice. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios lo hace todo con propósito. Dios no es el Dios caprichoso que hace las cosas no, Dios hace cada cosa con un propósito. Cuando nosotros vemos la creación, somos impactados por ella. Cuando vemos un cielo estrellado en la noche, tenemos que decir, Señor, gloria a tu nombre. Porque nosotros somos un puntico microscópico en toda la vasta extensión del universo, y vemos las estrellas, vemos un sol que nos calienta, un sol que le da calor a la tierra y ayuda a la fructificación. Vemos la tierra, cómo funciona todo. Cuando vemos las montañas, cuando estamos en contacto con la naturaleza, wow, Señor, cuánta belleza tú has creado. Cuando estamos a la orilla del mar y vemos un atardecer en el mar, wow, Señor, pero qué belleza cuando ese cielo se pinta de dorado. Estamos aquí todavía, estamos aquí. Cuando ese cielo se pinta de dorado, hermano, quien no se sorprende, no entiende que eso es la grandeza de la obra de Dios, y que Dios lo hizo con un propósito.
Cuando escuchamos el cantar de un ave, un ruiseñor, cuántos cánticos tiene el ruiseñor. Cuando usted se detiene a escucharlo, mis hermanos, uno debe estaciarse ahí y decir: gloria a Dios por lo que tú hiciste, Señor. Cuando vemos las aves volando, cuando vemos los peces nadando, cuando vemos los seres vivos sobre la tierra caminando, cómo todo va funcionando perfectamente, decimos: wow, Señor. Pero es verdad que tú haces todas las cosas con propósito. Bueno, no entendemos muchas de ellas, no la entendemos. Pues yo no entiendo cuál es el propósito de una mosca. No lo entiendo, pero el que yo no lo entienda no significa que hay un propósito detrás. Un ratón, una avispa. Caterina. El propósito de la mosca. Escuchemos. Las moscas son para alimentar a esos animales. Ay, si se la comieran todas. Pero Dios hace todas las cosas con un propósito. Un propósito. Puede ser que yo no conozca el propósito de muchas cosas, pero sí conozco el propósito por el cual Dios me salvó. Tú conoces el propósito por el cual Dios te salvó a ti. Y ese versículo 7 habla de cuál es el propósito. Ese versículo 7 dice ese versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó. Hermano, y la Biblia también dice por qué los seres humanos van al infierno. Lea la carta a los Romanos, síguela leyendo y usted va a ver cuál es el propósito. Pero aquí estamos hablando de su gracia. Él nos salvó para que esa gracia sea manifiesta en ¿cuáles tiempos? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando habla ahí de los siglos venideros, ¿de qué está hablando? Para mostrar por toda la eternidad que Él es un Dios con una gracia abundante. Por eso tú y yo nunca debemos pensar que somos salvos por algún mérito humano. Porque si pensamos que somos salvos por algún mérito humano, entonces le estamos diciendo a Dios que su gracia no es suficiente. Y quisiéramos nosotros entonces obstaculizar que eso sea reconocido por toda la eternidad, que tú y yo somos salvos, porque Él es el Dios de toda gracia. De toda gracia. Dios quiso salvarnos. Sí, Dios quiso salvarnos. Dios quiso sacarnos de la miseria del pecado. Sí, Él quiso hacerlo. Dios quiso darte una nueva vida. Claro que sí, que Él quiso dártela. Dios quiso resucitarte de los muertos espirituales. Él quiso hacerlo. Todo eso es sí. Pero el propósito final de esa salvación es mostrar las abundantes riquezas. Ahí habla de abundantes riquezas
de su gracia. Y esa palabra abundante significa que va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra imaginación. Y ahí habla de las riquezas. Y eso es extraordinario. Porque Él quiere mostrarlo a través de la salvación, para que todo el universo sepa, no solamente en la tierra se sepa, sino que porque está hablando de la eternidad, para que todo el universo sepa que Él es el Dios de toda gracia. Alaba al Señor. Bendito Dios. Lo que significa que esas abundantes riquezas de su gracia no tienen comparación con ninguna otra riqueza terrenal. Ahí ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg, ahí no hay ningún príncipe o rey árabe que se le acerque, porque esa es la verdadera riqueza. La riqueza terrenal se quedará en la tierra y será destruida en un momento determinado, pero esa riqueza de su gracia que nos ha tocado, nos ha impactado y nos ha alcanzado, pasará con nosotros a toda la eternidad. Y en la eternidad entonces nosotros estaremos levantando nuestras manos delante de su presencia, diciéndole: gracias, porque tú eres el Dios de toda gracia. Tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el Dios de toda misericordia, porque Él lo ha demostrado, y lo ha demostrado no con otro, lo demostró contigo y lo demostró conmigo. Alaba al Señor en esta mañana. Habla de su bondad, ese versículo 7. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6 dicen: amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 de ese capítulo 1 habla otra vez del propósito por el cual tú y yo hemos sido alcanzados por Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Y dice ahí: con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando leemos Efesios capítulo 11 y 12 también lo dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12, a fin de que seamos nosotros para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Así que Efesios está hablando de cuál es el propósito de Dios al salvarte y al salvarme. El propósito de Dios es su gloria, es la gloria de su gracia, es su gloria. Y si pensamos nosotros entonces que tenemos algo que ver aquí, estaríamos intentando robar una gloria que de ninguna manera podemos robarla, porque es intocable, es de Dios. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el 1% de lo que se hizo en la salvación, no sería gracia. Hermano, el 1% no. El 0,5%. No sería gracia. Así que tú y yo tenemos el 0,000000000%. Porque tú y yo no pusimos nada. Pusimos el pecado y Dios puso la solución. Por eso la gloria es de Dios y solamente de Dios. Y es su gracia que debe ser reconocida, no nosotros, sino Él. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente, veamos el medio de esta gracia. Versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Finalmente veamos el medio usado por esta gracia. El apóstol Pablo enfatiza que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Alguien dijo, gracia es recibir lo que no se merece. Y misericordia es no recibir lo que se merece. Así que esa gracia es recibir lo que no se merece. Por gracia recibimos su salvación. La misericordia es no recibir lo que se merece. Lo que merecíamos era su ira, y por su misericordia no recibimos ira, sino gracia, salvación. Así que el apóstol Pablo enfatiza que este es un regalo no merecido. Merecíamos castigo por nuestras transgresiones, pero Él nos amó. Nos habla del medio que Dios usó en su gracia para salvarnos. Y ese medio, según el versículo 8, es la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y para el apóstol Pablo enfatizar y no dejar por sentado y que pudiéramos nosotros pensar que somos nosotros los que somos hombres de fe y mujeres de fe, entonces él también aclara en ese mismo pasaje que esa fe que tienes en el corazón y que yo tengo en el corazón no nació en nuestro corazón ni se origina en nuestro corazón, sino que Él la ha puesto. Para dejarnos a nosotros totalmente desarmados en cuanto a nosotros creernos que la salvación se ha operado por algo que nosotros hicimos. Porque si entonces la fe fuera de nosotros, entonces sí hubiera obra humana en la salvación. Pero Dios no lo planificó así. Lo planificó para salvarte y salvarte cuando estaba totalmente inhabilitado y muerto, para que tú no pudieras gloriarte en nada, sino que toda gloria fuera para Él. Y por eso esa fe que nosotros tenemos hoy no es el resultado de nuestra sabiduría, tamaño, cualidad, habilidad, esto. No, Dios puso esa semilla ahí. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice ahí, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para buenas obras. Y aún eso, Dios lo amarró de tal manera en su diseño de salvación, que tú no pensara que tú te diste cuenta de esas buenas obras, sino que Él la preparó de antemano. ¿Con el propósito de qué? De que tú anduviese en ella. Así que ni eso lo provocaste tú tampoco. Él lo preparó todo en su propósito para que toda la gloria sea de Él. Claro, para bendición tuya y para bendición mía. Así que mis hermanos, todo lo relacionado a tu salvación es gracia de Dios. Por eso esos reformadores como conclusión entendieron de que la salvación es solo por la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Alaba a Dios en esta mañana. El día pasado el hermano Armando recordaba una anécdota de un señor que muere, un hombre que muere, y entonces llega al cielo, y como la iglesia tradicional piensa que en el cielo está ¿quién?
San Pedro, y San Pedro, bueno, no debe tener una llavecita como ese, porque ese portón debe ser grande y pesado. Debe tener una llave grande. Entonces, exactamente, ahí no se sacan copias, hay una sola llave. Ese hombre llega allá y entonces Pedro le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Llegaste? Ah, sí, aquí llegué y quiero entrar. Dice, pero espérate, hay unas condiciones para entrar. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, tú necesitas 1000 puntos para entrar al cielo. Y tú me vas a ir diciendo las cualidades y yo te voy a ir diciendo la cantidad de puntos que merece esas cualidades y esas cosas que tú hiciste allá. Dice el hombre, ok, está bien. Y lo primero que dice es, estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca le engañé, ni en mi pensamiento. Magnífico, dice San Pedro. Eso sí que es tremendo. Eso te vale 3 puntos. ¿Cómo? 3 puntos. Ok, sigamos adelante. También asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, mis ofrendas y mi servicio. Está bien, muy bien, maravilloso. Eso te vale 1 punto. 1 punto. Gritó el hombre. Bueno, pues, ¿qué te parece esto? Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad. Le di de comer, le di abrigo, le di cobijo. Y dice San Pedro, fantástico, qué bien, me hiciste bien. Eso te vale 2 puntos a favor de tu cuenta. 2 puntos, grita el hombre. Si esto sigue así, la entrada mía al cielo será solamente por la gracia de Dios. Y San Pedro le dice, bienvenido a este lugar.